Continúo con la parte octava del tema del pacto de Dios con Abraham para darle tierra. Será la última lección presentada de Génesis capítulo 15. Recuerden que les he manifestado que estamos viendo la parte histórica y vamos a ver la última parte en relación para entrar a la parte ya conclusiva de aplicación para nosotros. Casi un siglo más adelante, después de la derrota final de Asiria y del ascenso de Nabucodonosor al poder, el pueblo judío fue llevado cautivo a Babilonia. Y esto ocurrió en tres fases. La primera llegó en el año 605 a.C., durante el reinado del rey Joacín, cuando el ejército de Nabucodonosor llevó a Daniel y a muchos otros jóvenes de Jerusalén a Babilonia. Noten lo que nos dice el libro segundo de Reyes, capítulo 24, versos 1 al 3. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacín vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacín tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo. En Daniel también vamos a leer los versos 1 al 4 del capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Un segundo grupo fue llevado en el año 597 a.C., cuando el rey Joaquín, la familia real y 10,000 de los principales ciudadanos de Jerusalén fueron llevados a Babilonia. Una rebelión final bajo el rey Sedequías terminó en el año 586 a.C., con los babilonios destruyendo Jerusalén, sus muros y el gran templo de Salomón. El enemigo procedió con la despoblación de Judá, dejando algunas de las personas más pobres en la tierra como viñadores y labradores, que habían de pagar impuestos a sus conquistadores. Esto lo podemos documentar en el libro segundo de Reyes, capítulo 25. De ese gran número de exiliados, hasta donde sabemos, únicamente alrededor del 10
o 15% regresó a la provincia de Judá, después de que Babilonia cayó y los reyes persas permitieron que los pueblos cautivos regresaran a sus tierras ancestrales. Note lo que nos dice Esdras 2:64. Toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42.360. Luego en Nehemías 2:11 y 12, llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Después de que Ciro decretó que los cautivos podían regresar a sus países de origen, la visión profética y gloriosa de la nación restaurada con un rey davídico tuvo lugar, pero no al grado que Dios deseaba, ya que la mayoría de los judíos nunca regresaron. Una parte integral del pacto eterno que Dios hizo con David, que Isaías llamó las misericordias firmes a David. En Isaías 55:3 dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Incluía pues el restablecimiento de su trono y reino, porque había de ser un testigo de los pueblos, o sea, los gentiles. Noten el verso 4 de aquí mismo de Isaías 55. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, o sea, a los gentiles, pues, por jefe y por maestro a las naciones. Muchos de los soldados de más confianza de David habían sido extranjeros que eran leales a Jehová y a él. Estos incluían a Urías el hitita, incluían a 600 filisteos guardaespaldas del rey y a otros valientes. Entonces, David tenía una manera, pues, de derrotar a sus enemigos y de recibirlos para que sirvieran a Jehová y a él mismo como el ungido de Dios. Se suponían que los judíos, como pueblo de Dios, seguirían su ejemplo y llamar a gente que no conociste. Y asimismo les fue dicho por medio de Isaías. Noten el siguiente verso, el número 5 del 55. Gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. El regreso, pues, con esta parte voy a terminar ya la parte histórica. El regreso del pueblo de Dios del cautiverio había de ser un acto redentor que convencería a los pueblos gentiles que los judíos servían al único y verdadero Dios soberano para que se volvieran a él y fueran salvos. Israel, como siervo de Dios, había de levantar las tribus de Jacob y restaurar el remanente de Israel. Además, el Señor dijo: también te di por luz de las naciones, o sea, otra vez repito, gentiles, para que sean mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y esto lo tenemos en Isaías 49, verso 6.
Entonces, ¿qué es lo que vemos de todo esto? Que el recibimiento de los gentiles como parte del pueblo del pacto fue sin duda la intención de Dios en el regreso del exilio. Y claro, esto se comprende a irnos a las declaraciones que tenemos ya en el Nuevo Testamento. Entremos pues a esta parte conclusiva, pero voy a dar una aclaración. Casi siempre en algunas conclusiones que yo hago aclaraciones porque es una conclusión larga. O sea, no es justo que haya venido hablando 42 minutos sobre esta parte histórica y que dé una conclusión de 2 o 3 minutos. Va a ser una conclusión larga porque es una aplicación de todo esto que hemos estado viendo sobre estas situaciones condicionales que se pusieron para la nación judía. En el Nuevo Testamento no hay ninguna promesa de tierra terrenal y la Biblia no dice nada acerca de los judíos volviendo a Palestina en la segunda venida de Cristo. Esto es invención humana. Esto es lo que los hombres le ponen y le agregan pues a la palabra de nuestro Dios. No sucederá así. El Señor vendrá por todos sus hijos obedientes y claro va a juzgar a todo el mundo, a los desobedientes también. No encontramos ninguna promesa de que vayan a recibirla como su herencia, ni reconstruir el templo, ni restituir el pacto mosaico con sus sacrificios de animales, como algunos creen. Los que interpretan las Escrituras de esta manera están leyendo en pasajes e ideas que son ajenas a ellas e ignorando totalmente el contexto histórico en el que hablaron los profetas, ese contexto histórico que en la clase anterior lo hemos visto muy claramente. Los acontecimientos que describen invertirían el reloj teológico pues de las sombras del antiguo pacto. En su lugar, nosotros debemos apreciar como cristianos, como hijos e hijas de Dios, debemos apreciar la realidad del nuevo y mejor pacto. Por eso Hebreos 7:22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y podemos de esta manera aceptar las promesas que ahora tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí uno se puede documentar ampliamente en el libro de Hebreos, en los capítulos 7 y 8, en una forma muy amplia. Dios no hizo ningún regalo incondicional ni irrevocable de la tierra de Canaán a los descendientes físicos de Abraham. Dios no actuó así. Por el contrario, los israelitas nunca tuvieron derecho a ella. Siempre fueron residentes extranjeros e inquilinos en la tierra de Dios. Noten lo que dice Levítico 25:23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Luego en 1 Crónicas 29:15, porque nosotros, extranjeros y advenedizos somos delante de ti como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. La mayor afrenta a Dios de parte de los líderes del pueblo judío fue el rechazo y la crucifixión de su Hijo que vino a salvarlos a ellos y a toda la humanidad de las consecuencias eternas de sus pecados. La nación judía sigue siendo la nación preferida de Dios, la nación santa,
y rechazaron al Señor Jesucristo, quien vino a darle salvación. ¿Cómo se puede decir semejante ridiculez cuando hasta el día de hoy no creen que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías del cual tanto habló el profeta Isaías? El orgullo y la arrogancia les impidió ver que necesitaban un nuevo nacimiento radical, como dice la Escritura, un nuevo nacimiento radical de agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Noten lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Marcos 1:4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Lucas 3:3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. En su mayor parte, la visión judía del reino de Dios era temporal, estrecha y nacionalista. Los que estaban en autoridad miraron a Jesús como un rebelde y como un blasfemo contra la ley de Moisés, que decía ser el Hijo de Dios. Lo consideraron un peligroso falso Mesías que podría conducir a la gente común al mal camino por atender sus esperanzas y sueños de un nuevo reino davídico. Los líderes judíos sabían, y ellos sabían, por supuesto, que tal agenda traería la ira de Roma sobre ellos, porque ellos lo que querían era quedar bien con Roma, congraciarse bien con Roma, quedar bien con el emperador y punto. Entonces perderían sus puestos de autoridad e incluso también sus propias vidas. Por eso es que mire lo que nos expresa el Evangelio de Juan en el capítulo 11, en los versos 47 hasta el 53. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, no lo podían negar. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Qué es lo que vemos, pues? Que de la dureza de su corazón eligieron el camino políticamente conveniente. Eso fue lo que hicieron. Eligieron el camino políticamente conveniente, rechazando al Hijo de Dios, y evidentemente le dieron muerte a Jesús. Sin embargo, de acuerdo con el apóstol Pablo, todavía había esperanza para el pueblo de Israel. El apóstol habló de ellos como las ramas naturales del olivo de Dios, su pueblo reino, podemos decir, que fueron desgajadas a causa de su incredulidad.
describió a los gentiles como injertados en el árbol por la fe. Leamos Romanos capítulo 11, versos 17 al 20. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Por lo tanto, de acuerdo pues con la bondad de Dios, si el pueblo judío viniera a la fe obediente, entonces podrían ser injertados de nuevo en el árbol de Dios y por lo tanto ser salvos. El pueblo judío es visto como todas las naciones del mundo ahora en día que quieren someterse a la voluntad de Dios, no en una cláusula especial. Aquí está en esta Constitución esta cláusula especial para que el pueblo judío tenga estos privilegios, estas excepciones. No, no es así. Miren lo que dice Romanos 11, 22 al 27. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. El apóstol Pablo estaba hablando de la salvación política en un reino judío nacionalista en la tierra que una vez fue prometida a Abraham. Ni él, termino diciéndoles esto, hermanos y hermanas, ni él, ni ningún otro autor del Nuevo Testamento se refirió a estas preocupaciones. Nadie más tomó cuidado de hablar de Israel como una nación privilegiada. Por sus pecados dejaron de ser privilegiados. Por eso Isaías 700 años dijo: cansado estoy de tus sacrificios, no me traigas más vana ofrenda. Ellos se ganaron esta situación. Israel ahora también, el Israel actual, como desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tiene la oportunidad de salvación como la tenemos los salvadoreños, como la tenemos todos los 5 continentes del mundo entero, una vez nos sometamos a la obediencia al Evangelio Salvador de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ni él, ni ningún otro autor del Nuevo Testamento se refirió a estas preocupaciones.
y las doctrinas que promueven tales ideas son doctrinas totalmente antibíblicas. Por eso, hermanos, hermanas, tenemos nosotros que preocuparnos por predicar, por pregonar, por enseñar la sana doctrina, por enseñar esa doctrina pura que está plasmada claramente en el Nuevo Testamento. Que Dios bendiga su bendita palabra. Oremos. Padre Celestial, una vez más, te damos las gracias porque me has permitido a través de la iglesia presentar estos 8 mensajes. Ahí quedan grabados para el beneficio de la hermandad, para poder recrear mentes y corazones y para poderlo transmitir a muchas personas. Que cuando oigamos tus mensajes, si son claros, si hablan claramente de la verdad que tú nos has dado a través del Espíritu Santo, seamos pregoneros de ella. Porque de esta manera edificamos a la iglesia y de esta manera le enseñamos al mundo lo que es tu verdad. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.